El decir la verdad es como respirar, es por eso que el no hacerlo implica morir, afirma Santa Catalina de Siena. En esa misma sintonía, unos siglos anteriores, San Agustín de Hipona por eso afirmaba que la verdad conduce siempre a la caridad y que la caridad no impide que la verdad sea dicha. Es por eso que, continuando con esta breve catequesis sobre doctrina social de la Iglesia, la cual nos ilumina, nos enriquece con sus principios fundamentales, con sus juicios de valor y con sus líneas de acción que nos llevan a ser buenos humanos, buenos ciudadanos y buenos cristianos para quienes hemos abrazado la fe en Cristo nuestro Señor, es por eso que hoy quisiera actualizar esta temática con la nueva encíclica social que el Papa Francisco ha dado desde el 3 de octubre del año 2020, y esta es la encíclica social Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, puesto que era la expresión que San Francisco de Asís usaba para poder transmitir un principio del Evangelio a sus hermanos. Pues bien, esta encíclica, que contiene 287 numerales, está organizada en una introducción con 8 capítulos y 2 oraciones al final. En esta encíclica, en la introducción de sus primeros 8 numerales, el Papa expresa el objetivo general que consiste en generar en la humanidad una amistad social, la cual ya madurada pues pueda realmente expresarse en una fraternidad, pues estamos en una casa común, el planeta Tierra. ¿Quiénes habitan esto de una manera especial? Pues la familia humana. De esta manera, hay 3 objetivos específicos, que son el generar reflexión en el lector, una crítica reflexiva profunda, de esa manera lo lleve al diálogo y luego a la acción. Aquí el Papa expresa que se inspiró mucho en la fraternidad particular de San Francisco de Asís, el cual vivió la fraternidad con todas las criaturas y de manera especial pues con el ser humano como tal, y eso es lo que desea el Papa transmitir como tal. Asimismo, hace ver que el COVID-19, esta pandemia, puso al descubierto la fragilidad del hombre del siglo XXI y que no es el mejoramiento de técnicas, el mejoramiento de instituciones y un montón de situaciones sociales lo que en realidad en sí, técnicamente hablando, hacen mejorar, hacen superar la situación, sino que es el cambio de mentalidad. Eso hace aprender la lección. Quien realmente no lo entienda así, pues tristemente, dice el Papa, es porque no ha observado, no ha suficientemente reflexionado, no ha aprendido aún esa lección. Así que en los diferentes capítulos veamos rápidamente a continuación lo que él va abordando, subrayando como tal. En el primer capítulo él expresa la sombra de la realidad, hace una radiografía en donde hace ver que las luchas que otros han hecho pues se echan a la borda cuando realmente se ve la deshumanización que se atestigua. De esa manera reta, desafía a las generaciones presentes, a ti y a mí, a que podamos ser protagonistas y no espectadores, consumidores nada más, que podamos tomar o retomar en este caso las luchas y los logros de generaciones pasadas y que podamos realmente incluso superar esos ideales, esas metas que ellos tenían. De esta manera también nos hace ver que la lucha es diaria y continua, no es de un solo día o para un solo día, es algo dinámico, pues habrán muchas amenazas en estas luchas como las ideologías, las cuales buscarán sembrar desesperanza, desilusión, miedo, y de esta manera entonces querremos o tendremos la tentación de quedarnos con los brazos cruzados. De esta manera las ideologías buscarán crear muros en el corazón, en donde uno pues quedará preso de esos mismos muros. Los medios de comunicación son un caldo de cultivo, menciona el Papa, de estas ideologías, en donde se creen dueños de la verdad y por eso relativizan la realidad, relativizan la verdad y de esta manera confunden a las generaciones presentes. He ahí que los medios de comunicación no deben prestarse a eso, insiste él, sino que estén pendientes de la verdad, la cual ellos son heraldos como tal. De esta manera evitaremos estar pues desarrollando una guerra que está en pedazos, en etapas como tal evidenciándose. La Tercera Guerra Mundial en este sentido se está como tal fraguando. Asimismo, en el segundo capítulo él hace ver cómo la amistad social es posible
cuando se valora la dignidad de la persona, cuando se puede promover, cuando se defiende, cuando se respeta, cuando se ama esa dignidad del otro. El Papa bíblicamente lo hace ver como en el Antiguo Testamento, bajo la ley de hospitalidad, ya al forastero, al extranjero se valoraba, y como las leyes del pueblo de Israel hacían que el pueblo de Israel viviera ese reconocimiento de dignidad del otro. Ya en el Nuevo Testamento el Papa habla cómo esto se madura en una fraternidad a la que Jesús invita, y llega a un culmen hermoso en este segundo capítulo el Papa a desarrollarlo en la parábola de el buen samaritano, en donde el concepto de prójimo no se queda en el hacer el bien de manera pasiva, sino de manera activa. Es decir, no ayudar al que esté cerca, próximo a mí, sino yo me hago próximo al otro, me acerco al otro como tal. He ahí que el Papa denuncia que esta sociedad es desencarnada, es desalmada a tal grado que se construye en base de la necesidad y del sufrimiento del otro. No debe ser así, dice, para los hombres de buena voluntad y sobre todo también para los cristianos, sino que aunque para muchos la política, la economía, las realidades de la sociedad sea para servirse, pues el hombre de buena voluntad y el cristiano dice que debe ponerse al servicio del bien como tal, debe alimentar todo lo bueno. ¿Y cómo se construye esto? Pues el Papa insiste que se puede hacer de a uno, desde lo concreto y desde lo local. Desde uno, pues sabiendo, reflexionando que sí se puede. Cambiando uno, anima a otro a cambiar, empezando por uno. Luego habla de que sea concreto porque no solo es algo de pensar y hablarlo, sino que hay que concretarlo, y esto va a contagiar a otro como tal, participando, involucrando, y desde lo local, porque va a ser pues desde ese pequeño grupo que se va a gestar como tal este contagio, este contagiar, y de esta manera poder extenderlo poco a poco. Asimismo, en el tercer capítulo, esta amistad social, dice el Papa, es posible si hacemos madurar el amor divino, que bajo la ley natural realmente toda persona lo tiene, el aspirar a la justicia, a la belleza, a la verdad, al bien como tal. Todo lo noble, verdadero, noble y justo viene como tal de Dios, es colocado en el corazón de la persona, y por esa razón el Papa insiste que esta verdad, este amor como tal, será lo que nos lleve a tener una madurez humana como espiritual. Nos llevará a tener un conocimiento en extensión, pero también en profundidad como tal. De esta manera nos invita a que este amor, vivido como tal, así, humana y divinamente, nos va a llevar a fortalecer la fraternidad, la igualdad y la libertad, puesto que ese amor hace posible la armonía, fraternidad, hace posible vernos de tú a tú, no en condición de socio, sino de relación. Me hace ver como hermano, no como un simple funcionario al otro. Y esto no porque me lo diga una norma, me lo diga una ley, sino porque es una convicción que yo decido hacer libremente, lo cual fomenta la libertad, fortalece la libertad, situación contraria a un individualismo que ni promueve libertad, ni fraternidad, ni igualdad como tal. Esto creará un nuevo orden mundial, pero no como las teorías conspiratorias lo afirman, sino un orden mundial basado en la fraternidad que valore lo particular de cada persona y la diversidad de la humanidad, en donde todos aprendemos de todos. Y para eso insiste el Papa en fortalecer la solidaridad, que se enseñe desde la casa, se refuerce desde la escuela, colegio, universidad, y se coloque en la sociedad como tal en práctica. Solamente así podremos también a la vez valorar en equilibrio la propiedad privada y los bienes universales, que las ideologías llevan a extremos. Ambas son necesarias. El equilibrio de estos dos valores hacen posible la amistad social y la fraternidad. Asimismo, el cuarto capítulo nos llevará a valorar al migrante, en donde el Papa nos dice que todo Estado, todas las instituciones de una sociedad, al ver al otro como hermano en esa dignidad, han de acogerlo, protegerlo, promoverlo e integrarlo. No verlo nada más como un turista, como un empresario, un comerciante, al cual va a dejar dinero, el cual va a dejar algo que interese egoístamente. No, también hay que acogerlo en ese momento en que no ofrezca nada,
porque se le ve como persona, no como una cosa. Asimismo, menciona que la migración, que no es algo nuevo, es algo antaño, es un derecho también de la persona, pues si no puede sentir que es feliz o autorrealizarse incluso en su misma patria, tiene todo el derecho de buscar mejores condiciones. Por ende, no es de fomentar una xenofobia, es decir, un miedo al extranjero. También en este capítulo él habla del equilibrio o armonía entre la localidad y la globalidad, y esta armonía se logra bajo la vecindad. Cuando a mí me interesa, me importa, valoro al vecino. Cuando yo me preocupo por el vecino y el vecino pues se preocupa por mí, de esta manera logro preocuparme por otros que están más lejos de uno mismo o de nosotros mismos. De esta manera pasamos al quinto capítulo, en donde se habla de la política, en donde el Papa habla cómo la caridad se hace macra, se hace extensa a través de la política que busca el bien común, aunque desgraciadamente se ha tergiversado la visión de política. He ahí que él hace un intento de clarificaciones de ciertos conceptos que ayudan a devolverle la dignidad a la política, entre ellos la diferencia entre un líder populista y un líder popular. Un líder populista busca servirse del pueblo, busca usar palabras relativas a beneficio de su grupo que representa o de sí mismo. En cambio, un líder popular piensa, siente como el pueblo y busca resolverle al pueblo como tal esas necesidades. Y por eso el Papa invita a los políticos a que realmente no usen el inmediatismo, ya que daña, hace caer en ese populismo que es dañino, tóxico, venenoso para el bien común, para la política, para la sociedad. El inmediatismo busca dar respuestas a corto plazo, de manera inmediata, para ganar simpatía, para ganar votos. Pero él mismo lo dice, que el alma, el corazón de la política es la caridad. Por eso no busca ver cuántos votos ganará, sino a cuánta gente puede servir desde ahí. Sin embargo, habla de que la caridad o el amor en la política puede caricaturizarse a un sentimentalismo. Por esa razón debe estar orientada a la verdad, porque la verdad bajo la fe y la razón hacen realmente no deformar ni esa verdad ni esa caridad. Asimismo, hace ver que el verdadero político no busca realmente dar dinero en sí todo el tiempo, al menos es muy ocasional que debería hacerse, pero habla que es mejor dar trabajo, es mejor dar situaciones que creen una dignidad, un modelo de vida digno, puesto que el dar simplemente cosas es como dar migajas, es crear una mendicidad en la sociedad. Un verdadero político crea condiciones dignas, estables, no da chamba, sino trabajo como tal, que garantice a la persona y a su familia un bienestar. Y esto obviamente ya de una manera grande, en macro, pues la sociedad obviamente se vuelve sólida, se vuelve muy humana. De esta manera hace ver también que la participación de parte del pueblo es justa y necesaria para que se viva la democracia. Demo, pueblo, cracia, viene de kratos, poder, el poder del pueblo. Se necesita que no participen los mismos en política, porque se cae en nepotismo. Tienen que salir líderes, tiene que salir la participación del pueblo, para que la democracia no sea algo nominal o de nombre, no sea algo que diluya realmente al pueblo. Así que se anima a que esa participación vuelva a los participantes como poetas sociales. Poeta significa creador, artista, artesano. Por esa razón se necesita que la persona que participe cree estas condiciones de bien común. Asimismo, en el capítulo ya sexto, en complemento, hace ver cómo el diálogo es una de las herramientas que ayudan en ese bienestar social, ya que el diálogo realmente hace preocuparse por la necesidad del otro, conocer la necesidad del otro, el poder llegar a acuerdos, diferente a un monólogo que es la imposición de criterios, de caprichos, que realmente hace ya no generar un diálogo, sino disputas o debates. Es por eso que el Papa insiste en que se puede ejercitar el diálogo para defender realmente un bienestar que se fundamente en los valores.
Los valores será lo que haga no caer en un falso diálogo o un irenismo, una falsa paz. Será la ética y la moral de los valores lo que le dé imparcialidad, objetividad al diálogo, que de verdad, sinceramente busquen solucionar situaciones. Y los medios de comunicación deben prestarse a eso, dice el Papa, y no prestarse a simples shows, sensacionalismos de debates que traen y dejan conflictos que solamente pues distraen de las necesidades de la realidad. También el Papa habla de recuperar la amabilidad en este diálogo, porque la amabilidad hace realmente que sea más afable, más llevadero una plática, que sea más paciente y comprensiva. Esta se ha perdido por el individualismo, porque hace ver al otro como un obstáculo a la tranquilidad placentera a la que uno puede estar. Y por esa razón, pues la amabilidad, que es el buen trato, es un trato fino en estas relaciones con los demás, puede ayudar más que el ofender o la indiferencia o la ironía, a la que muchas veces los diálogos o supuestos diálogos de algunos realizan. En el capítulo 7 se habla de los caminos de reencuentro, en donde el Papa nos invita realmente a que se pueda llegar a una reconciliación. Y la reconciliación a veces consiste en un camino de penitencia, reconocer los propios errores, y que también lleve a un perdón, pero no a un perdón caricaturizado, sino al perdón cristiano, que consiste en que se pueda hacer responsable al agresor del daño que está haciendo, ya que el perdón no implica olvidar, no implica tampoco decirle al otro que siga haciendo el mal, ni tampoco renunciar a los propios derechos ni a los derechos de los demás. Significa decirle por el amor, la caridad que tengo, la verdad al otro, iluminarlo de la tiniebla en que está, para que pueda hacerse responsable del daño que ha hecho y pueda corregirse como tal. Ahí expreso esa verdad y ese amor bien vivido y una lucha hacia la justicia. Y finalmente el capítulo 8 nos hace ver cómo las religiones están al servicio de la fraternidad. Por eso el Papa habla de que toda religión, bajo el punto antropológico de valorar la dignidad humana, lleva la vida, y que bajo el punto teológico hace ver que Dios es Padre común, que todos estamos bajo la mirada de Dios, y por eso el amor de Dios es más grande que nuestras diferencias, egoísmos y tantas cosas más. Es más, Dios no mira tanto con los ojos, sino en una metáfora dice que ve con el corazón, ama con el corazón. Por eso ama cristianos como no cristianos, incluso ama al ateo. Ama al ateo como tal, porque es una persona, es una dignidad la que allí hay como tal. Así que los que han caído en terrorismo religioso, los que han caído en situaciones que deforman la religión, es porque es un pequeño grupo o son ideologías que se han servido en nombre de la religión para poder realmente tergiversar esta fraternidad. Así que con estas expresiones vemos cómo el Papa intenta dar una respuesta, unas soluciones en las que tú puedes con tu particularidad aportar a este nuevo orden mundial de fraternidad y amistad social. Así que sé parte del cambio, sé parte de la solución, sé un edificante, un medio, un puente en donde puedas ayudar a esta sociedad a devolverle la dignidad que hemos perdido por falta de criterios de reflexión y de acciones íntegras, sostenibles, que lleven a la verdad, a la justicia, al bien, a la caridad.